difícil hace ya muchísimos años, más de 25, pensar que nos está costando tanto. Y claro, nos está costando tanto porque hay un sector importante negacionista de la violencia de género, que no existe y que miran hacia otro lado, y no solamente que miran hacia otro lado, sino que hacen lo posible por intentar poner frenos y piedras en las ruedas de los que intentamos que las ruedas funcionen. Y a veces nos intentan cambiar las ruedas redondas por ruedas cuadradas, para evitar que la maquinaria en la lucha por conseguir la igualdad se resquebraje y se acabe rompiendo. Es evidente que está hablando del negacionismo de Vox, y efectivamente ese negacionismo impulsado desde la política es el que legitima al resto de la sociedad para ampliar este discurso desde las redes sociales, que son el lugar por donde se mueve la gente joven, para acabar convenciendo a muchos de ellos, chicas incluidas, y volver al estado mental del siglo XVIII. Por eso es tan importante la política, y por eso partidos políticos populistas y antisistema se esfuerzan en fomentar la idea en la sociedad de que todas las políticas son iguales, para que la gente desista de implicarse en política. Cuanta menos implicación de la sociedad haya, más probabilidades tendrán las ideas progresistas de dejar de ser apoyadas para pasar el testigo a los populismos. Ha pasado en Argentina y ha vuelto a suceder en Estados Unidos. Las democracias deben de tener mecanismos para que no sean destruidas desde dentro, porque todos los mensajes de los nacionalpopulistas son ideas profundamente democráticas, pero convenientemente tergiversadas para hacer dudar al ciudadano. Hay maltratadores, hay violadores de mujeres, personas que cosifican a las mujeres y actúan por acción, y están actuando por acción. Sin embargo, el negacionista actúa por omisión, y podremos graduar la culpa de unos y otros como queramos, pero igual de culpable es el que actúa con acción que el que lo hace por omisión. Y el que lo hace por omisión, que pone frenos en las ruedas para intentar conseguir la igualdad. Pues efectivamente así es. Por supuesto que no puede tener la misma condena quien ejecuta una violación o un maltrato físico que quien lo sabe o lo ve o lo tolera y no lo denuncia, pero sí tienen la misma culpa. Todavía hoy se escuchan comentarios del tipo «ella se lo ha buscado», «a saber lo que pasaba realmente dentro de esa casa», «hay que escuchar la otra versión», «algo habrá hecho», «tuvo un divorcio duro». Normalmente el que cosifica a la mujer, ya sea su pareja, su novia, su hija, ni se da cuenta, ni cree que está haciendo nada malo, porque es una cosa suya. Para él es su mesa, su silla, su casa, su mujer, son sus cosas, lo cosifica. Es desde fuera desde donde se ve, aparte de quienes lo sufren, por supuesto. Con lo cual la situación es difícil, porque no todos estamos con ese mismo equipo deportivo, con una camiseta de la lucha contra la violencia de género. No, se ve que hay otro equipo que no se pone la camiseta en la lucha contra la violencia de género, sino que es una camiseta negacionista, es una camiseta que esto no existe y que no debería llamarse violencia de género, sino encardinarla en una violencia genérica. Y no es así. Y no es así en tanto en cuanto ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, ya lo han dicho el Tribunal Constitucional y lo han dicho todos los tribunales europeos. Bueno, este tipo está bombardeando uno de los pilares de Vox, porque esta gente ha propuesto sustituir la ley de violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar. Su argumento se basa en que todas las víctimas de violencia en el ámbito familiar, independientemente de su género, deben recibir la misma protección. El argumento está dirigido a borregos, y habrán borregos que lo defiendan, claro está. Pero hagamos un ejercicio comparativo. ETA nació en 1959 y se disolvió en 2018. Desde su primer asesinato, en 1968, hasta su disolución completa han asesinado a 829 personas en 50 años. Es una auténtica salvajada. Desde 2003 hasta 2024 han sido asesinadas 1.263 mujeres por violencia de género en tan solo 21 años. Estamos hablando de casi el doble de víctimas en menos de la mitad de tiempo. ¿Calificarías esto de salvajada? Y eso que solo contamos a partir de 2003, porque es el año donde comienza la recopilación oficial de datos sobre violencia de género en España. Antes de esa fecha no existía un registro sistemático y centralizado de estos casos. Sin embargo, no veo a Vox criticando y luchando contra la ley antiterrorista española, argumentando que también matan por la calle por otros motivos que no sean terroristas, o que ETA ya ha dejado de existir, por lo que la ley antiterrorista ya no es necesaria. En 2024 han asesinado en España a 39 mujeres por violencia de género, a nadie por terrorismo. Sin embargo, los que critican la ley de violencia de género son los mismos que defienden la ley antiterrorista. Quizás vaya siendo hora de incluir la violencia de género como terrorismo. Quizás vaya siendo hora de mandar a tomar por culo a la extrema derecha de Vox. Hemos tenido que decir en una sentencia del Tribunal Supremo en el 2020
que la mujer casada tiene el derecho de autodeterminación sexual. En 2020 hemos tenido que decir que la mujer casada tiene el derecho, no tiene ningún débito conyugal y que tiene también el derecho a consentir la relación sexual. Y hemos dicho en 2020 que la violación existe en el seno de la pareja y en el seno del matrimonio. Lo hemos tenido que decir en 2020. Ante un alegato de que eso no existía en la relación de pareja. Y ahora incluso es un subtipo agravado, como sabemos en la reforma del Código Penal. Pero el Tribunal Supremo lo ha tenido que recordar en 2020, nada menos, que la violación existe en el seno de la pareja. Como si por casarse una mujer con un hombre tuviera un débito conyugal y tuviera anulado el derecho de autodeterminación sexual. Pues no es así. Resulta que esto lo tenemos que recordar en el año 2020. ¿Qué te parece? Estas mierdas son las que defiende Vox, pero tiene una explicación, porque llevan sobre sus espaldas mucha porquería ajena a las obligaciones de un legislador. Asuntos que no tienen nada que ver con la política, con la gestión, con la libertad, la razón y el sentido común. Es la gran losa de la doctrina religiosa. En el caso de Vox es el catolicismo español. Es como entiende el matrimonio esta gente, la sumisión de la mujer al hombre. Es lo que defienden las sectas católicas que orbitan Vox, como el Opus Dei, el Yunque o los Kikos. La familia es hombre, mujer e hijos. De ahí el origen de su oposición al movimiento LGTBI. La muerte es natural. De ahí el origen de su oposición a la eutanasia. El matrimonio es para toda la vida. De ahí el origen de su lucha contra la ley de violencia de género. Toda esta mierda se reduce a sus ideas religiosas. Están inoculando en la sociedad ideas de hace 2000 años que repiten alegremente muchos jóvenes hoy en día. Por eso es tan importante la información y el conocimiento. Para no toparse con un muchacho de 20 años cuestionando y discutiendo asuntos superados en gran parte de Europa en 1960. El caso Marta Calvo lo conocéis, una persona que comete 3 asesinatos a 3 mujeres que se dedicaban al ejercicio de la prostitución y a 6 estuvo a punto de matarlas. Se aplicó el agravante de género, cosificaba a las mujeres a las que elegía por su vulnerabilidad y elegía a mujeres vulnerables. El maltratador, cuando ejerce ese poder de dominación y machismo sobre la mujer, la cosifica y la cosifica para hacerla vulnerable. Exacto. Este es un ejemplo de que la violencia de género no se da solo en el seno de las familias. El magistrado hace referencia al caso de la desaparición y muerte de Marta Calvo Burón, una joven de 25 años que desapareció en 2019 en Valencia. La basura humana que lo hizo se llamaba Jorge Ignacio Palma, conocido como el Descuartizador. Fue condenado por el asesinato de 3 mujeres y acusado de 33 delitos contra otras 7. Esta mierda con ojos utilizaba cocaína para drogar a sus víctimas, abusar sexualmente de ellas para acabar desmembrándolas. Esto también es violencia de género porque, como ha explicado el magistrado, las cosificaba, por tanto se le aplicó el agravante de violencia de género. En 2024, el Tribunal Supremo condenó a este despojo humano a prisión permanente revisable. La violencia sexual y la de género supone un daño irreversible. No hay delitos que son reversibles. Una estafa te indemnizan y es reversible. Una violencia de género y una violencia sexual es irreversible. La mujer no va a ser la misma. Entiendo que solo las mujeres que lo han vivido saben realmente de qué se trata. Y también entiendo el shock psicológico al que están sometidas, durante y posteriormente. Y entiendo también la dificultad que conlleva denunciar, por muchos factores: miedo, bloqueo, inseguridad, sentimiento de desprotección, dudas, vacío e incluso síndrome de Estocolmo. El daño es efectivamente irreversible. Estamos viendo casos graves de niños y niñas en la escuela que están ejerciendo este tipo de violencia. Estamos viendo, y nos ha llegado al Tribunal Supremo, casos de violaciones grupales de menores de edad. Pensábamos que después de la sentencia de la manada esto se iba a acabar y ha sido al revés. Y esto es preocupante en una sociedad donde hay muchos chicos y chicas que están ejerciendo la violencia y están aprendiendo cómo ejercer la violencia de género. Así es, por eso es muy importante hablar de sexo con tus hijos e hijas. Es fundamental, diría yo. Hablar con naturalidad sobre estos temas para que entiendan lo que es normal y lo que no es normal. Pero este asunto es un tabú y no se hablan entre padres e hijos, y es un grave error. ¿Qué prefieres, hablarle a tus hijos de sexo cara a cara o que se eduquen viendo porno en internet? El informe Pornografía y Educación Afectivo-Sexual de la Universidad de las Islas Baleares estima que la edad media para el primer contacto con la pornografía en España está entre los 9 y los 11 años. Señoras y señores, entre 9 y 11 años. Hablar sobre sexo con tus hijos e hijas puede ayudar a que detecten a tiempo situaciones que no son normales o identificar relaciones tóxicas. Como nunca me canso de repetir, la educación es la base de todo. Quiere a tus hijos, habla con ellos de lo que nunca hablaron tus padres contigo. Tenemos que intentar suprimir del Código Penal la atenuante de reparación del daño del 21.5 y la atenuante de confesión
y el atenuante de arrebato o obcecación, que se están planteando con frecuencia en muchos procedimientos. No se pueden comprar atenuantes en la violencia de género y sexual. Lo hemos dicho en el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. La reparación del daño en determinados delitos es una obligación, no un derecho a aminorar la pena. Estadística: de cada 4 crímenes de género, 2 se entregan a la policía y obtienen una atenuante que conlleva la rebaja de pena. Estoy absolutamente de acuerdo con el magistrado. El atenuante de reparación del daño es inviable porque ya hemos visto que el daño causado por violencia de género o sexual es irreparable. Entregarse tras cometer el crimen es atenuante de confesión. Es como: me la he cargado porque era mía, pero me he entregado y lo he confesado. Y ahí tiene su rebaja de pena. Por favor, eso fuera del Código Penal ya. El atenuante de arrebato u obcecación es para mear y no echar gota, porque sigue en el Código Penal. Es como: la vi hablando con mi mejor amigo, me dio un arrebato y le pegué 20 puñaladas. Ahí tiene su reducción de pena. Según el artículo 21.3 del Código Penal, se considera atenuante cuando el acusado actúa bajo un estado de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. Nótese que el propio Código Penal habla del acusado, en masculino, entendiendo que estos actos de arrebato los realizan los hombres. ¿Acaso una mujer no puede tener ese mismo arrebato si ve a su pareja hablando con su mejor amiga y pegarle 20 puñaladas? ¿O simplemente es el hombre quien, por lo general, tiene más desarrollado el sentimiento de posesión por una cuestión histórica o atávica de posición social? Entiendo que el equipo jurídico de Vox emprenderá acciones legales contra el Código Penal. Tenemos que, cuando la víctima va a declarar, que sea posible esa detección del riesgo en que se encuentra la misma, alertarle de la reanudación de la convivencia. Lo hemos dicho en la jurisprudencia, es un riesgo muy grave la reanudación de la convivencia. No es cuestión de dejarla a ella que tome la decisión voluntaria de volver, sino advertirle de las estadísticas, del peligro de volver, incluso con órdenes de alejamiento que la víctima, a veces por las circunstancias personales del síndrome de Estocolmo que sufre la víctima, vuelven con sus agresores y acaban también agrediéndolas y en muchos casos matándole. Vuelvo a estar absolutamente de acuerdo con el magistrado. Es muy complicado que un maltratador cambie de la noche a la mañana, porque en unos casos son hábitos que en muchas ocasiones los maltratadores no los ven como malos o no entienden que están haciendo nada mal, y en otros actúan por impulsos que no pueden controlar, por lo que nunca dejarán de hacerlo. La psiquiatría lo explica perfectamente. No hay reinserción posible para los violadores o maltratadores dominados por impulsos. Es muy importante aplicar y mantener la ley de violencia de género y que toda la sociedad se involucre en acabar con esta lacra. Desde la política a los medios de comunicación, pasando por la publicidad. En 2024 hemos sido testigos de que la violencia de género trasciende ideologías. El caso Errejón, del que hemos hablado en este canal, es un ejemplo espeluznante de cómo los depredadores sexuales se mimetizan en la sociedad. Y la brillante comparecencia de este magistrado, luchador incansable por la igualdad real entre hombres y mujeres, que fue senador del Partido Popular entre 1996 y 1997. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.